Hello everyone, welcome back to the White Dragon podcast. It's your host Ivani Avani y estoy nuevamente acá con Bex Albagli. This is part 2. Si es que tú estás en este episodio te dijiste qué onda, dónde está el part 1, I recommend that you go and listen to that first. Bex and I come here to talk about God. Y creo que es un tema muy importante, el cual quiero centrarme hoy en día. ¿Qué significa Dios para una generación mucho más joven? Yo sé que lo que significó para mi papá, que fue católico, o sea, que es católico, mi mamá, que es judía, y para nuestra generación de padres, puede ser muy distinta a la que hoy día tenemos nosotros, los jóvenes, de los 20 aproximadamente. Y yo creo que por eso Bex, qué mejor que conversar con él y preguntarle estos temas. Entonces, Bex, otra vez muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tenerme nuevamente, muy feliz de estar acá en este espacio, ya en mi tercer episodio, se podría decir, en el que estoy presente. Eres Así como que una muy estrella feliz. VIP en este podcast. El returning podcast, como en los de Joe Rogan, que trae cuando alguien ahí es interesante, lo trae Exacto, otra vez. exacto. Yo creo que eso va a ser en nuestro futuro. Veo haciendo esto varias veces. Qué rico. Ya, pues, Bex, como quiero empezar hablando de la religión, que yo creo que es un tema bastante amplio, pero yo creo que tú tienes mucha pista para hablar de esto. Algo interesante que yo creo que mucha gente no conoce de ti, por lo menos la gente nueva, es que tú estudiaste Religious Studies. Entonces, empecemos un poco por ahí, de esta sensación o ganas de estudiar esto, antes de que fuera todo seminarios espirituales y lo que hoy te dedicas. Correcto. Quizás en el podcast anterior alcanzaron a escuchar un poco de mi historia, un poquito como quizás ese vuelco que tuve cuando probé la marihuana, que fue como lo que me hizo como despertar a esta realidad más sutil, más energética y que iba más allá de simplemente lo material o lo observable. Eso pasó en 10th grade, 11th grade más o menos, segundo, tercero medio. Y en tercero medio, para los que están en el nido van a saber y para los que no, les cuento que, bueno, tal vez en concordancia con el currículum de antes, que ya no, pero se enseñaba filosofía, que Sí, la verdad es que en tercero medio era más como introducción a la psicología, y ya en cuarto medio era derechamente filosofía, los clásicos griegos, y eso yo diría que fue el enfoque principal de esa clase. Entonces en esta búsqueda como de lo más sutil, yo me encontré que en la clase de filosofía, shout out Checho, love you Checho, si estás escuchando lo dudo, pero shout out. En esa clase de filosofía encontré que era un espacio como idóneo para desarrollar este, como que esta parte más sutil a la cual estaba como recién aprendiendo que existía. Porque además era un espacio que ya obviamente vamos a hablar de esto, pero que era como hablar de las preguntas más esenciales de la vida, pero no a través de un dogma o una religión. Por eso me llamó tanto la atención la filosofía. Y me enamoré, la verdad, que de los griegos, particularmente de Platón. Fue como mi primer amor intelectual ahí. Me encantó todas sus ideas, la alegoría de la caverna. Para los que no la saben, vayan a buscarla, a leerla, porque realmente es demasiado interesante. Y me empezó a mostrar como este mundo en el que como que uno empezaba a vislumbrar unas luces, en el que uno podía como empezar a escurrir unos primeros velos. Por eso, por ejemplo, la alegoría de la caverna me gustó tanto. Para los que no la conocen, tal vez la voy a contar. Es que están estos como prisioneros, pero que no se saben prisioneros, la verdad, adentro de una caverna. Y ellos todo lo que ven son sombras y hay como unas personas que muestran estas sombras detrás o que hacen el show de luces para ver las sombras. Entonces, para estas personas, ellos creen que toda su realidad son solo las sombras que ven dentro de esta caverna. ¿Qué es lo que pasa? Que un día un aventurero ahí decidió explorar y nadie sabe cómo, pero salió de la caverna y salió y logró ver la luz o logró ver el sol y quedó loco porque era como, wow, todo lo que habíamos visto toda nuestra vida eran sombras
y ahora estoy viendo una realidad mucho más verdadera en el fondo, en la que estoy viendo las plantas, estoy viendo el sol, estoy viendo las flores, estoy viendo todo esto, y particularmente la luz del sol como el gran iluminador versus estas como luces artificiales, por llamarlo de una manera, o hechas de fuego en ese minuto, por el lenguaje, en ese minuto no existía la electricidad. ¿Y qué es lo que hace él? Este tipo que sale no se quiere quedar con esto para sí solo, porque es una información tan reveladora. ¿Y qué es lo que hace entonces? Toma como su misión de vida volver a la caverna para contarle a sus amigos, a todas las personas con las que convivió toda su vida, que lo que ellos estaban viendo no era la realidad, sino que era una realidad simplemente parcial o ficticia o no sé cuál es la palabra correcta. Entonces, que es lo chistoso, que el tipo vuelve, va y le dice, familia, amigos, no van a creer, no van a creer lo que vi, no van a creer lo que encontré. Todo esto que hemos estado viendo toda nuestra vida no es verdad. ¿Y cuál es la respuesta que se lleva? Lo matan a palos. Lo terminan matando a palos, porque las personas que estaban ahí no podían creer y no aceptaron en ningún momento que lo que él estaba diciendo era verdad. Entonces, ¿qué es lo que era? Él simplemente era alguien que se volvió loco. Entonces, qué es lo que me pasó a mí? Que yo empecé cuando descubrí este mundo más sutil, más espiritual, por llamarlo de una manera, empecé como a ver otra realidad. Empecé a salir de la sombra y ver el sol, quizás llamarlo de esa manera. ¿Y qué es lo que me pasó? Que cuando uno como que recién comienza en esto, está la vehemencia de querer como ir a enseñar esto o hablar de todo esto ante los familiares, ante los Ujú. amigos. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo también quizás me encontré con algo muy parecido, que era al principio un gran rechazo ante todas estas ideas. Y hace sentido porque cuando alguien ha vivido en esta sombra metafórica toda la vida, no puede siquiera aceptar de que hay otra realidad porque nunca la ha vivido y en su cabeza en ningún momento está la opción de que eso sea verdad. Por eso a veces las sustancias enteógenas como la marihuana son las que te permiten salir, pero hay otras maneras y hoy yo soy un advocate de que esas otras maneras quizás son mucho mejores porque pueden generar cambios más a largo plazo. Porque a veces cuando necesitamos estas plantas, que son plantas maestras, pero cuando quizás las necesitamos mucho para nuestro camino espiritual, después nos quedamos como en una disociación en la que es como que están los unos y los otros, como que entramos en un versus, porque yo veo la realidad de esta manera y tú no. Entonces, esta metáfora, si bien es como una metáfora de todo lo que pasó, también es una cautela para todas las personas que están como, que tienen realizaciones, que ven que hay que tener mucho ojo de cómo comunicamos estas nuevas verdades para nosotros cuando volvemos, Mm, para no caer en lo que le pasó al tipo, que es que lo mataron a palo. claro. Entonces, es un llamado a ver en qué maneras podemos comunicar estos mensajes que nosotros en nuestro corazón vamos intuyendo y sabemos que es una verdad mucho más bonita. ¿Y por qué? ¿Cuál es la señal de eso? Porque vivimos en mayor paz. Mm, Terminamos no necesitando quizás remedios para ir a dormir o para antidepresivos, que no tiene nada de malo si uno los está tomando, pero uno va como saliendo un poco de este sufrimiento, que claro. es lo que uno en general ve con sus papás, con sus hermanos, con sus pares, que uno ve mucho sufrimiento. Y cuando uno deja de sufrir, porque uno tiene corazón, es humano y es un ser divino, quiere compartir eso con mucha vehemencia. Claro. ¿Te puedo stop you right there antes que sigas con Y tu obvio. Me acordé mucho de esta como historia que contaste, que tiene mucha razón con lo que habías dicho en el podcast pasado, que es, uno no puede hacer que la gente cambie, la gente tiene que cambiar por uno. Y me acordé mucho el ejemplo que, bueno, acá pasó en Chile y nos hicimos como mundialmente conocidos, que fue, ¿te acuerdas que estos 33 mineros se quedaron atrapados por mucho tiempo? Y esa típica frase, aquí estamos bien, los 33 mineros, algo así, fue como iconic. Y ya cuando fueron rescatados, tenían que usar lentes, porque habían estado tanto en la oscuridad que su capacidad visual no tenía, o sea, iba a quedar la cagada en términos como visuales, como por el sol. Y eso también sirve un poco como metáfora, no sé por qué, como relacioné esas dos cosas, que uno al poder salir, primero, ojalá la gente, en este caso en la caverna, salga por cuenta propia, pero despacito. O sea, que este señor ha tenido la capacidad en este cuento obvio y eso pasa en la gente, en realidad hay gente que tiene más afinidades más rápido, hace clic más rápido y como que entiende estas verdades como tú las entendiste así.
right, straight up, como al tiro. Y hay gente que Pero, no. pero, pero yo diría que sí fue gradual, porque es verdad que, por ejemplo, experiencias psicodélicas muy pesadas o muy fuertes te pueden generar eso. O sea, la historia, Sí, creo que mi hermano contó un poco en el podcast que hicimos esa vez, pero que él, uno de sus grandes despertares vino con una experiencia sí, psicodélica que mushrooms. fue maravillosa, Sí, pero fue una dosis, él sin querer queriendo terminó haciendo una dosis heroica que le llaman en la jerga psicodélica, que son onda 5 gramos de mushrooms, que es como una experiencia de disolución total del ego, es como heavy. perfección total, pero es lo que dices tú, onda, porque vio la luz, pero se terminó encandilando y después eso lo llevó a, qué sé yo, 6 meses o no sé cuánto tiempo de estar como en un estado muy de depresión, porque es verdad, como que vio muy rápido vio toda la luz de una. Entonces también es un llamado a hacer como el camino espiritual o el camino de autoconocimiento, ir haciéndolo gradualmente para no encandilarse con la luz. Mm, sí. Bueno, entonces Em, del colegio, Porque, bueno, ¿por qué traje a la palestra la filosofía? Pareciera ser que no tiene mucho que ver con la religión o con los religious studies o lo que sea. Bueno, entonces me enamoré de la filosofía, entonces yo me fui a college, me gradué del Nido en el año 17. 2017 y me fui a college en Estados Unidos, un college de artes liberales, queriendo estudiar filosofía. Ok, ese era ya llego allá, ok, primer semestre, tomo una clase de whatever, ya, ok, freshman seminar, otra clase, y aquí están dos clases como clave, quizá en ese primer semestre, que tomé Ancient Philosophy, filosofía antigua, y tomé una clase que se llama Modern Jewish Philosophy, filosofía judía moderna. Ok, ¿qué es lo que pasó? Ancient Philosophy era lo mismo que estudié en el Nido, básicamente. Entonces ya hubo como un desenamoramiento un poco de lo que era la malla, entre comillas, o el major de filosofía. Y además los ensayos eran muy cuadrados. Había que escribir Ya, lo que el profesor quería o lo que era como muy así dentro del cuadrado. Pero ¿qué es lo que ya. pasó? Que esta clase que tomé por milagro, la verdad, porque no había ninguna, o sea, yo después supe que mi profesora con la que tomé este primer semestre era una de las superstars del college y sus clases estaban siempre llenas. Y justo esa vez, por alguna razón, me tocó tomar esa clase, pero la tomé por descarte, porque ya me tocó tomar clase último de toda la universidad, entonces fue como, o sea, ¿qué tomo ya? Apareció esto. Muy meant to be, o sea, talk about Exacto, pocas coincidencias, eso fue muy intenso. Ya, me encanta, me encanta. exacto. Entonces, en esa clase me encontré con a ver, un nivel de desafío intelectual al que yo nunca me había expuesto de esa manera. Ujú, Una clase dificilísima, pero pero me encantó porque me estimuló de una manera que nunca antes algo me había estimulado y más encima era esta hiperestimulación mental e intelectual dentro de algo que yo no sabía que en ese momento, pero que tanto me apasionaba, que era el mundo como de la religión, que era como, y particularmente del judaísmo. Entonces en esa clase era como de filosofía, pero eran los filósofos judíos de la modernidad, es decir, desde el 1600. Partiendo con una persona que quizá algunos acá conocen, se llama Baruch Spinoza, y ahí uno empieza a estudiar ahí sus tratados como de religión política, o sea, una cosa muy interesante, y terminamos con un tipo que se llama Emmanuel Levinas, un filósofo poco conocido, francés, lituano, pero ahora de los 1900, y el tipo habla, su principal cosa es del mesianismo. Y ahí me encontré con esta idea y me reconecté con la idea del mesianismo. Para los que no me conocen, yo vengo de un contexto judío, pero judío ortodoxo. Hasta quinto básico, antes del Nido, yo fui a un colegio que se llama Maimonides School, que queda aquí en el Arrayán, pero que es ortodoxo, o sea, hay que ocupar el gorrito, la kipá, todo, o sea, full ortodoxo. Muchos de los profesores son rabinos, es decir, como unas 2, 3 horas de religión, de Torá, de Biblia en las mañanas, es decir, o sea, yo venía de como ese contexto. Entonces me reconecto y en el judaísmo en la idea del Mesías es una idea central, yo diría que es la gran idea central
del judaísmo, además de como la ley y de las leyes, es el mesianismo. En el judaísmo hoy día la mayoría de las corrientes judías esperan todavía la llegada de un Mesías, Salvador, que va a traer a todos los judíos de todas las partes del mundo a Israel, y ese es como pero ¿qué es lo que pasa? Más allá de la parte política, y que yo creo que esa es la parte que termina embarrando todo, la llegada del Mesías dentro de esta idea judía promete un mundo donde se acaba la injusticia. Y ese era a mí uno de los grandes temas que a mí me apasionaba en high school y de chico, era la injusticia. Porque yo vivía en mi casa, en mi super casa, veía los autos, todo el colegio, todo nuestro sector, pero después veía que al lado del nido, por ejemplo, poblaciones, mucha pobreza, injusticia social, y eso a mí me rompía el alma. Me rompía el alma saber que todo era como tan injusto en el fondo, y que más aún cuando empecé a ver el nivel de corrupción política que había. Porque ahí fue como que me di cuenta que además esto, en mi visión, era premeditado más encima, esta injusticia, porque están todos los recursos del mundo, todos los recursos del universo, está todo disponible, pero ¿qué es lo que pasa? Por la corrupción y la avaricia de unos pocos, termina pasando todo este sistema tan desigual, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta llegada del Mesías prometía en mi corazón como lo más lindo del mundo, que era que se iba a acabar la injusticia, que se iba a acabar el sufrimiento, que yo vi Claro, tanto sufrimiento de chico. Entonces me volví a conectar con esta idea del Mesías, pero a fondo. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Después, qué sé yo, siguiente semestre yo ya sabía que era lo que quería, y terminé estudiando onda Ancient Jewish o Jewish History, una cosa así. Una clase de historia judía que me revolucionó todo el mundo, y empecé a tomar más clases de Religious Studies, y a empaparme, embarcarme en todo este mundo, pero al final, ¿qué es lo que pasó? Que todos los ensayos que hice durante mis primeros 2 años de universidad, 4 semestres, que fueron varios, eran sobre el Mesías, distintas visiones, y dentro de este como Mesías judío particularmente. Pero ¿qué es lo que pasó? Y esta parte un poco la conté, en esta como obsesión absoluta que tuve con el Mesías, terminé tomando una clase de Jewish Christian Relations, relaciones judeo-cristianas. ujú, Y en esa clase me toca leer la Biblia o el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo por primera vez en mi vida. Y en esa lectura se me derrumbó todo lo que creía, todo lo que sentía, todo, porque en esa lectura fue como, oh, aquí está el Mesías. Y lo ujú. supe right away, pero después fue una batalla como de 2 meses donde yo figuraba onda como tratando de hablarle a este Dios como lejano del judaísmo, a este Dios como omnipotente, pero como que difícil de acercarse y de abarcar totalmente, como te estoy traicionando. Ese era mi como discurso interno. Yo sentía que estaba Sí, traicionando a toda una historia, a todo. tu Y familia. bueno, exacto, la familia, todo, o sea, y pasaron después como 2 meses hasta que finalmente hice Give In, y fue como, ok, y entendí que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y que por qué veía tanto sufrimiento en estas tradiciones judías era porque estamos como en el judaísmo constantemente a la espera del Mesías, pero lo que entendí en ese momento era que el Mesías ya había llegado. Entonces era como que estábamos esperando constantemente algo que iba a pasar, algo que nos iba a librar del sufrimiento, pero siempre desde lo externo. Ujú. Siempre algo externo nos iba a librar. ¿Y qué fue lo que pasó cuando conocí a Jesús y conocí entonces en esta perspectiva al Mesías? Entendí que esta era una liberación interna. Y eso es lo más potente. Ujú. Entender que todos estos problemas de inequidad, de injusticia social, todo se soluciona a través del cambio interior, y eso puede ser fuerte para escuchar para algunos, pero es todo es desde el corazón de cada uno. Y eso fue lo más potente, porque No, entendí por qué habían matado a Jesús, porque estos mismos sacerdotes, fariseos, las personas que estaban en posiciones de poder dentro de la sociedad judía,
querían a este Mesías que llegara con la espada, que llegara con la espada y derrocara al Imperio Romano, derrocara a todas las personas externas, pero ¿para qué? Para ellos poder seguir en posiciones de poder, para ellos poder seguir dominando al pueblo, para ellos poder seguir en este oro y en esta careta y en esta misma posición de poder y de opresión ante el mismo pueblo judío. Y por eso lo matan. Y por eso el mismo pueblo que no tiene la capacidad espiritual para entender el mensaje, también lo quiere matar, porque ¿qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que queremos hasta el día de hoy? La mayoría de las personas siempre queremos que alguien externo nos venga a salvar, pero ¿cuál era el gran mensaje de Jesús? Es que, ¿cuál era? Era reza, pero reza con la puerta cerrada. No tienes que ir a un templo, no tienes que ir a una iglesia, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú ya tienes tu recompensa, tu reward. Y tu reward ahí, ¿de qué es? Es material. Es de que los otros ven cómo tú rezas. Oh, wow. Qué righteous. Qué gran persona es ese que reza enfrente de todos, que se pasa 2 horas rezando. Mira lo bonito que reza. ¿Cuál era el mensaje? Cierra la puerta y entra en comunión con Dios, pero privadamente y más allá de si privado o no, pero desde el fuero interno. Y eso fue lo que comprendí entonces cuando entendí a Jesús, que fue una liberación interna totalmente. Porque ¿qué es lo que pasó? Finalmente entendí lo que era el amor. Ese amor incondicional y no condicional que nos han dado nuestros padres porque no conocen otro. Ese amor condicional que nos han dado, que es que si no haces esto, si no te sacas el 7, si no te sacas el 100% en la prueba, o si no, no sé, todas las condiciones que cada uno tuvo particular dentro de su contexto. O a veces, más que condicionados, simplemente no estaban ahí porque estaban trabajando de la mañana a la noche y no estaban ahí y no estaban ahí para darnos amor. Entonces son todas estas maneras en las que de nuestros papás, que son como nuestros dioses en el fondo cuando somos chicos, aprendimos a recibir este amor que está coartado y siempre tiene que ser condicionado por factores externos. Pero Mm, este amor de Jesús, que es el verdadero amor de Dios, es un amor totalmente incondicional, que va más allá de cualquier condición, que da lo mismo, que nos saca de esta idea de que somos pecadores y que Dios es este ser castigador. ¿Por qué no? Porque da lo mismo lo que hagamos, da lo mismo todo, ahí ese amor divino, esa fuente, eh, siempre va a estar ahí. Y algunas personas se preguntarán, ay, pero da lo mismo lo que hagamos, ¿en serio? O sea, ¿puedo matar a alguien? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me conecto a la fuente eterna de sabiduría que es Dios, que es ese amor divino y ese amor eterno, no voy a matar a alguien porque hay un cambio en mí. Y ese cambio de conciencia dentro de mí me hace querer actuar en torno a la ley divina, que al final, ¿cuál creen que es la ley divina? No le hagas al otro como te gustaría que te hagan, el Golden Rule que enseñaban en Nido. Tantas de estas como nuggets de sabiduría que nos han ido dando, pero esa al final es la ley divina. Entonces yo simplemente voy a actuar en concordancia con la ley divina del amor, si es que me conecto a ella. Entonces, ahí va a ser como un paréntesis que no se trata de hacer lo que quiero. Pero aún si me equivoco, aún si me caigo, ese amor va a seguir estando ahí. Pero ¿qué es lo que sentimos nosotros siempre? Tan perfeccionistas, tan condicionados, que cuando nos equivocamos, siempre creemos que nos van a quitar la zanahoria, nos van a quitar la manzana, nos van a quitar ahí el amor. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Cayendo en relaciones de manipulación. Eso pasa tanto también en las relaciones de pareja. O anda a cagarla, anda a mm, cagarla. ¿Qué es mm, lo que pasa al tiro? Puta, que la cagaste, quería un saco hueá, que no sé qué. Y aún peor, nosotros nos terminamos culpando a nosotros mismos y esa es la gran culpa más de la que nos hace el otro. Y esa es la gran sabiduría y verdad que no queremos aceptar, de que todo lo que nos pasa a nosotros, que da lo mismo lo que el otro haga. El otro me puede violentar, me puede hacer todo eso, pero sigue siendo todo dentro de mi fuero interno y todo va a pasar dentro de mi fuero interno. Así que ahí mm. lo tiré varias ideas, no sé por cuál quieres abordar. Me encanta, siempre es como preaching una avalancha. Y ahí me quedo yo como ya, ¿qué toco? ¿Qué quiero seguir? Em, bueno, fascinating story, en ¿verdad? Thank you for sharing. Yo creo que lo más lógico para mí
preguntarte y también pensando en que una persona que está poco conectada con la religión o se terminó desencantando con la religión, mi pregunta a ti sería, Bex, ¿qué significa God for you? O sea, ya que hemos hablado de Dios, ya que has tocado dos religiones, que pasaste también por un todo, un nada, a lo científico puro en el colegio, que lo hablamos en el podcast pasado. ¿Qué significa para ti Dios hoy día? Em, a ver, ya, puedo responder la pregunta de qué es la religión y después irnos en lo Dale. que es Dios particularmente, porque Beautiful. hay una gran diferencia en lo que es la religión y qué es Dios. Dale. A ver, entonces, ahí me preguntaste un poco de qué es Dios, pero quizás yo creo que voy a llegar a esa respuesta después de abordar algo que dijiste, que tú me hiciste esta pregunta desde la perspectiva de alguien como, en el fondo, joven, que se ha desencantado, que se ha desapegado de la religión. Entonces, ¿por qué pasa eso? Em, Porque las religiones como lo que son hoy en día se han transformado, yo diría que en grandes sistemas de control, sistemas opresivos, y si no son opresivos, simplemente son sistemas dogmáticos, que hoy día los jóvenes de esta era que estamos naciendo quizás con otro switch, con un switch mucho más fluido, eso por ejemplo se ve en qué otro aspecto más que el del género, pero somos mucho más fluidos en todos los aspectos, particularmente en el aspecto, yo diría, como intelectual o de las creencias. Como que hoy día somos mucho más de leo algo, veo algo, lo incorporo en mí, lo pruebo, si no funciona, pruebo otra cosa, mucho más de cómo ir fluyendo con esta naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con las religiones? Que son estructuras naturalmente políticas. ¿Y qué es la política? ¿Qué es esta religión politizada? Es simplemente un dinosaurio. ¿Un dinosaurio por qué? Por lo viejo y por lo estático, porque es un fósil, y por lo fucking grande que es. O sea, las estructuras religiosas, particularmente la religión católica, pero también la religión judía yo diría que todas las grandes religiones organizadas van muy lento, tal como la política hoy día va muy lento, tal como el colegio va muy lento, están como atrasados a los cambios de conciencia, cambios sociales y cambios que van pasando en el fuero interno de todas las personas y de toda una nueva generación que tiene un clamor por la justicia, un clamor por la verdad y un clamor por esta fluidez. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hoy día como joven no puedo esperar a que haya un nuevo concilio en el Vaticano que me venga a decir que ser homosexual no es malo. Yo no puedo esperar a eso, porque es una verdad que yo ya comprendí desde el fondo de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando veo después que mi religión y que los grandes sacerdotes o no sé qué hablan en contra de las personas que son gay, ándate a la mierda. Porque veis cómo él va a ser mi gran autoridad moral si es que en algo que yo sé tan dentro de mí, lo veo haciendo unos juicios ridículos y actuando no desde el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, más aún con la religión católica, todo lo que se destapó sobre la pedofilia. O sea, ¿a qué punto llegamos dentro de estas estructuras religiosas para entonces, ¿qué es lo que iba con eso? Que el desencanto de los jóvenes con la religión está totalmente justificado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que en este desencanto por la religión, muchas veces como jóvenes nos olvidamos de los grandes tesoros que contienen estas grandes tradiciones de sabiduría, estas grandes religiones. Tal como el ser humano tiene una parte ególatra, su parte como ego que quiere luchar y quiere como hacer drama, y tiene su parte más esencial, que es su parte del corazón, su parte que ama, su parte que sueña, su parte que se inspira cuando sale al patio, cuando se mete a la piscina, cuando siente esa vibración. Las religiones yo diría que también las podemos hacer esta analogía, esta metáfora, que son como una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión tiene esta parte ego, esta parte de control social, que es la parte que yo creo que todos nos hemos desencantado con justa razón. Pero no nos olvidemos que cada religión en su ser esencial también tiene esta parte que ama, esta parte que inspira. Y ahí están las grandes tradiciones de sabiduría, ahí está recoger y leer estos grandes textos como la Biblia en todo su
en todo lo que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dentro del judaísmo, por ejemplo, las tradiciones más místicas de la Kabbalah, dentro del Islam está toda la tradición sufi, que también es la tradición más mística, que es la parte que no te manda a apedrear o a cubrir caras o lo que sea. Está, bueno, en el cristianismo también está esta sabiduría sobre Jesús que va más allá del dogma evangélico o el dogma católico. Entonces yo diría que en ese aspecto, para abordar de lo que es la religión, desencantémonos con justa razón, denunciemos lo que está mal, pero no nos olvidemos del gran tesoro que tienen, y si queremos, si resuena en nosotros como que llegar a cierta verdad, si es que la verdad con B mayúscula es algo que resuena en nosotros, no nos podemos olvidar del Bhagavad Gita, no nos podemos olvidar de la Biblia, no nos podemos olvidar del Tao Te Ching, de tantos textos y tantas tradiciones, pero es un mensaje de que podemos recoger toda esta sabiduría sin necesariamente tener que ser de una religión. A mí siempre me preguntan, entonces, ¿pero eres judío o eres cristiano? ¿O qué eres? Puta, no soy nada. Soy yo en mi conexión con Dios de todos los días, que va en el día a día, y soy un constante flujo que va fluyendo y que va incorporando nuevas ideas y que va probando y que se va experimentando. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya pertenecer a una religión organizada es algo que como que en el fondo pasó de moda. ¿Y por qué? Por esto que decía, porque va muy lento, va Ujú, muy lento. Hoy día con la velocidad que tiene el Internet, hoy día nosotros los jóvenes estamos yendo muy rápido y eso, si bien tiene grandes peligros, es algo maravilloso que nos da el potencial de cambiar el mundo hoy. Ya no es este cambio como lento, sino que el cambio, ¿y por qué digo cambiar el mundo hoy? Porque cómo se cambia el mundo cambiando yo y cambiando mi propia conciencia. ujú, Y cuando suficientes conciencias individuales cambian, ahí se genera el cambio en la conciencia colectiva. Y solo ahí, cuando hay suficientes personas que están influyendo en esta conciencia colectiva hacia el cambio social, hacia el bien, ahí es cuando se materializa. Porque al final, ¿qué es la materia sino el resultado de todos nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que decimos? Entonces, es como el pensamiento colectivo es el que va materializando este cambio de a poco. ujú. Lo que, Mm, again, mm, estupefacta, porque son temas densos, pero qué interesante es poder ver esta postura de alguien joven, again, y por eso I brought you en este podcast, de ser capaz de como tomar lo que a ti te resuene y no ligarte a una religión u otra, sino hoy día tú, yo podría decir que como que navegas la vida confiado en tu conexión con Dios sin tener que ponerle un nombre. Yo creo que eso también mm, nos identifica mucho como generación, como no queremos ponernos nombre o encasillarnos o como eso y esto o nada, como el absolutismo, como que siento que en esta generación no existe, como que como tú dijiste, vamos fluyendo, vamos como tomando estas cositas y pickpocketing como esto sí, esto sí, me resuena, esto no, que también trae mucha libertad a la persona, como uno se va construyendo, esto me hace sentido, esto no, como tú lo has hecho. Las preguntas que me surgen en base a lo que has dicho, primero, ¿cuál es tu conexión con Dios? ¿Cómo la podrías tú describir? Y nuevamente también preguntarte qué significa then God para ti. perfecto. Entonces, voy a partir de tal vez qué era Dios para mí y Ujú, qué es Dios para la mayoría de las personas que están escuchando este podcast y la mayoría de las personas en el mundo o dentro de la sociedad occidental judeocristiana por naturaleza. O sea, es decir, da lo mismo que hayas tenido un papá ateo o lo que sea, naces dentro de un contexto judeocristiano y de eso no hay escape porque son las bases de nuestra sociedad, son las bases de nuestro pensamiento y de eso no hay escapatoria. Entonces, ¿cómo se enseña este Dios dentro de esta cultura judeocristiana, particularmente en Latinoamérica, donde es una cultura en un 99% diría católica? Cuando yo era chico, me acuerdo, era como los porcentajes, hoy día ha variado, pero cuando yo era chico eran los porcentajes de como por religión, 97% católicos en Chile, 1% todo lo otro, entonces era como, wow. Entonces voy a partir desde cómo se enseña a Dios dentro del catolicismo y también en parte dentro del judaísmo. Dios se enseña como esta figura
que es un señor con barba blanca, con cabellera blanca, que reside en este cielo lejano. De hecho, ¿cuál es la gran oración del catolicismo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya partimos ahí como con uf, con un cisma entre yo y Dios, porque es el Padre, partiendo porque es Padre, o sea, Padre ya está la figura masculina, entonces está, en esa primera frase, Padre nuestro que estás en el cielo, ya podemos vislumbrar toda esta cosmovisión, esta teología. Ujú. Entonces, Padre, este hombre, este señor con barba blanca, y que estás en los cielos, pero si bien esto tiene, esta oración tiene una sabiduría, pero inconmensurable cuando vamos a su sabiduría más profunda, como se enseña en general es, ok, yo como ser humano pecador, y allá voy a llegar a la parte del pecado, estoy aquí en esta tierra impura y está Dios como este ente lejano que me mira y me juzga y me castiga dentro de este cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos enseña cuál es el mito de creación de la tradición judeocristiana, es Adán y Eva. ¿Cuál es la gran base de la historia del jardín del Edén y de Adán y Eva? Es que Dios le entrega un mundo perfecto al ser humano y el ser humano por su avaricia, por su inconsciencia, por lo que lo queramos llamar, come de esta manzana prohibida y es la mujer la que tienta al hombre a comer de la manzana prohibida, porque digo esto ya voy a llegar, y ahí sucede lo que en la tradición católica se ha llamado el pecado original. Pero si vamos al texto en sí, la palabra pecado no existe En texto, en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo. La palabra pecado no existe, no está en ningún lado. no tampoco. Entonces, esta idea del pecado original es una idea totalmente construida por hombres, y digo por hombres, por una razón en particular, que tiene, de nuevo, como método de control. ¿Por qué es? Porque cuando te dicen que por naturaleza eres pecador, yo como clero, como iglesia, ahora te tengo en mi mano. ¿Por qué? Porque si tú no te bautizas al niño cuando tiene no sé cuántos años, esto es particularmente en la religión católica, el niño va a ser impuro y va a ser por siempre un pecador. Pero aquí, ajá, yo te tengo la salvación. Entonces yo te traigo la salvación porque yo voy a bautizar a tu peque y ahí deja de ser un pecador. ¿Qué es esta idea tan macabra de que un niño, ¿han visto un bebé? ¿Cómo va a ser un ¿Cómo pecador? hacer? Sí, esa cosa a mí me frustra, pero es que profundamente, ¿qué culpa tenía esta pobre criatura de ser un pecador? Y aparte, ¿cómo puede ser un pecador eso? O sea, ¿cómo puede ser pecado tener hijos? O sea, todo, Exacto. el acto sexual es como, no. A mí lo que más me frustraba cuando tenía que hacer la primera comunión era que Virgin Mary, eso me frustra. Yo como, esto es una imbecilidad para mí, como, ¿por qué estamos shaming a una mujer? No puede haber tenido sexo, o sea, tenía que haber sido virgen. And she had a baby, yo como, tengo cara de weona. Me Bueno, frustraba, pero es que, bueno, vamos a hablar también del tema de la mujer, porque dije que la mujer, que en en esta historia es Eva la que tienta a Adán, sí, porque también se, se pone desde un principio bajo esta teología sí, que la mujer es tentadora. la tentadora, la Y más que tiene la impura. culpa, ¿cachai? Como, Exacto. Y si creen que esto no es tan importante o que estamos hablando de religión y a mí no me interesa la religión, think again. ujú, ¿Por qué? Porque este pensamiento del que estoy hablando está tan arraigado en nuestras mentes que no se pueden separar de ello. O sea, si que, nacieron en Latinoamérica, este pensamiento es parte intrínseca de su mecanismo, del mecanismo de sus papás, del mecanismo ujú, de todo todo. su alrededor. El Entonces, reggaetón, el reggaetón también es algo que tengo un bittersweet experience, porque, again, es como muy Eva la pecadora y escena carrete full es la mina, como the object you talk about, the reason for everything y todo. bueno, y si vamos más allá, entonces, en qué contexto se le pone a la mujer en este como contexto católico? Se le pone con Eva la pecadora, ¿ok? Después, la Virgen María como esta figura
como un poco oprimida, como que, y que la mujer para poder ser santa tiene que ser virgen, mantener la virginidad hasta el matrimonio, ¿ok? Y por el otro lado, ¿quién es la otra gran mujer de la historia y de los tiempos de Jesús? María Magdalena, que su historia se ha pero ocultado por completo. ¿Y cuál es la mentira que se hizo sobre ella? Que era prostituta. Entonces mira esta trilogía, pero Ok. horrible en la que la mujer queda plantada en esta teología. Ujú, Es que para ser pura tengo que ser virgen, ujú. porque si no, soy prostituta o si no, soy pecadora. O sea, Entonces es bajo muy black and white. O sea, no hay otra opción, no hay un gradient, por decirlo así, como un gris por ahí. No. O virgen exacto, o puta. Y así esa ha exacta. sido la construcción Y, social hasta el día Y, de hoy. y claramente por eso han salido hoy día los movimientos feministas como a salir en contra de todo esto y ahí obviamente caemos en las polaridades porque vamos primero de la polaridad una que es o virgen o puta a Ujú, después vamos quizás un poco a la polaridad que a veces veo que es un poco la del libertinaje, o sea, salieron varios videos en esto, en estas marchas feministas y todos de como actos sexuales muy como ujú. feos haciéndose en la calle que quizás para mí eso yo encuentro que es un poco mucho porque es sacarle lo sagrado que tiene el acto sexual, que es, no digo que tiene que ser entre un hombre y una mujer, no estoy absolutamente diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que se tiene que hacer a conciencia, que si lo voy a hacer, lo hago con todo mi ser, con toda mi alma y no simplemente lo banalizo y como que es algo más, porque el acto sexual no es algo más, es el traspaso absoluto de energía, es la posibilidad de Eso. fusión de dos seres. Ujú. Entonces, ¿cómo me voy a fusionar con otro ser en medio de la calle? No, Sí, sí. porque ¿qué es lo que hay? Ahí no, claramente no me estoy fusionando con otro ser, simplemente estoy going through the motions, pero muy banalizado. Entonces, bueno, Sí. pero ahí nos fuimos en un big tangent que yo creo que igual está bien, es necesario, pero quizás volviendo entonces a esta idea de Dios como dentro de este picture. Entonces ya vimos Dios entonces como esta figura castigadora, porque te parte por juzgarte por este pecado original, este Dios como de barba blanca. Entonces, ¿qué es lo que nacimos la mayoría de las personas creyendo? Que Dios era esta figura, pero inalcanzable, que siempre entonces me estaba dando este amor condicional de nuevo, que es el que nos anda, el que solo conocen nuestros, porque no se conoce el amor incondicional. Entonces, esta es la gran figura, esto es lo que la mayoría de las personas entienden como Dios. Entonces, ¿por qué a la mayoría de los jóvenes cuando les preguntan, ¿crees en Dios? Dicen, no, yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Es una respuesta, es una revelación en contra de esta idea ilusoria de este Dios falso y lejano. Ahora bien, ¿qué es en verdad Dios? Dios, puta, la palabra es yo creo que es la pregunta más difícil, Ujú. porque podemos decir que es todo, pero también podemos decir que es la nada, que es el vacío. Muchas personas dicen, no, yo no creo en Dios, creo en el universo. Está bien, es una manera de decirlo, yo creo que ahí nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en lo que es Dios. Porque al decir que es el universo, ¿qué es el universo? El universo es al final toda la creación, pero en general se le asocia más como a la materia. Entonces, si digo que Dios es el universo o es el cosmos, en general estoy diciendo que Dios es simplemente lo creado, la materia, pero Dios es lo creado y lo increado. Dios es la materia y la energía. Dios es, Dios es las dos polaridades, porque nosotros en nuestro, perdón, me atoré un poco, pero Dios, o sea, nosotros en nuestra realidad humana vivimos bajo la ley de las polaridades, que es noche y día, frío y calor, porque no podemos conocer lo que es el día si no conocemos lo que es la noche, luz, oscuridad, etcétera. Dios es lo que se sale de esa polaridad y lo abarca todo. Y más profundo aún, ¿qué es Dios? Dios es la gran energía universal del amor, es la que nos conecta a todos. Entonces, bajo este entendimiento, Dios reside dentro de mi corazón y del tuyo. Y más profundo aún, nosotros somos Dios experimentándose a sí mismo bajo unas limitaciones
¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad absoluta y lo estamos constantemente haciendo a conciencia o a inconsciencia, estamos creando nuestra realidad con nuestros pensamientos, con nuestra palabra y con nuestras acciones. Pero así es como estamos constantemente creando la realidad. Entonces, cuando nos suceden estas cosas, como y a veces veamos qué dije, qué hice, qué para crear esta situación en mí. Y ahí es importante no caer en la culpa o en el juzgar, porque es muy fácil juzgarme ahí. Decir, puta, mira, mira lo que dije o lo que hice y por eso es que estoy viviendo esto. O hashtag karma. Es más Hashtag profundo que eso. karma. Es más profundo Perdón, que eso. perdón. La ley del karma quizás, o sea, sí existe, pero si vamos a hablar del karma, tenemos que entenderla dentro de su contexto budista y Sí, no, entenderla mucho es que más me da risa profunda que porque yo usé eso cuando chica. También era como hashtag karma, como que ya en mi fase como, no, odio a Dios. Entonces, tal vez en resumen, y siento que no le hago justicia a esta respuesta, Dios es ese amor absoluto que reside dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es mi conexión con Dios? Es en todo minuto. A veces me olvido y cuando me olvido sufro las consecuencias porque empiezo a sufrir, empiezo a meterme en mi mente, pero cuando estoy constantemente recordando, todo el rato recordando que Dios está en todo y que yo soy esa potencialidad divina y que yo soy Dios, pasa algo mágico, que es que me conecto con esta energía y soy como un poco invencible, pero no en este sentido como materialista de como voy a poder hacerlo todo, sino que es como que mis raíces están tan plantadas que cuando viene la tormenta es como un roble. Un arbolito que yo planto en mi patio, si viene una tormenta, se va a ir, o sea, se va a caer al tiro ante el primer viento fuerte. Ujú. Pero si yo soy un roble con mis raíces bien plantadas, va a llegar la tormenta y el roble ni se inmuta. ¿Qué es esta metáfora? Que cuando la vida nos dé situaciones difíciles porque nos va a dar, o sea, hasta el más espiritual, entre comillas, todos la pasan mal a veces, todos tienen situaciones muy difíciles, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando esas situaciones difíciles hagan arise, aparezcan, yo voy a ser como ese roble con las raíces bien plantadas y no me va a mover. ¿Por qué? Porque detrás de mí hay una certeza absoluta de que todo lo que pasa, everything that happens, happens for a reason, de que todo lo que pasa es perfecto y desde esa como visión dejo de juzgar un poco lo que sucede y simplemente lo acepto como una oportunidad para yo aprender, pero no me mueve tanto, no, o sea, me mantengo más ecuánime y me mantengo con esa paz interior. Beautiful. Esa última parte de que everything happens for a reason y como cuando llegue el peor momento que a todos le pasa, no sé, esa cosa. Yo creo que uno tiene la ilusa o la ilusión bien patética, pero parte del ser humano, de que ya después de un rato va a parar de sufrir. No, Mm, sweetie, como de acá hasta forever, las cosas difíciles van a seguir pasando. El tema es cómo uno reacciona y yo creo que también hace mucho sentido lo que tú al final dijiste, esta como metáfora que tú usaste, para que alguien entienda como, ya, ¿y por qué creo en Dios? ¿Cachai? Como, what's the use? Porque uno también quiere saber como, ya, ¿y por qué, de qué me va a servir esto? mm, Pero yo creo que lo expresaste tan bien que como que no, por lo menos a mí ya no me cae ninguna duda, como que todo mm, me calza perfecto. Ahora, ojalá la persona que haya estado escuchando esto haya sido una conversación interesante, que no le haya estirado tanto el elástico como, oh, ¿qué esta weá? Pero creo que hemos como tenido una conversación, por lo menos yo he podido escuchar una conversación bastante madura de lo que es la religión hoy en día para gente como nosotros, nuestra generación, que necesita otras cosas, que ya no le gusta tanto la estructura y que le digan qué hacer y que, como tú hablaste de la orientación sexual, que te digan que mm, no cuando uno mismo dice, pero espérate, ¿cómo me voy a cuestionar lo que yo siento? Very pathetic. Em, Ojalá que esta conversación te invite como a pensar, por lo menos, a verlo de mm. otra forma. Aquí no todo está acabado, no que la religión sea morir, sino que pareciera que todo lo contrario, que es capaz de mutarse.
Y yo diría como, no dejen que ese recelo por la religión y por lo que le han enseñado que es Dios los desconecte de su verdadera sabiduría interior, de su verdadera conexión con el ser, con el corazón, con las Ujú. grandes enseñanzas espirituales, que al final el porqué, creo, creo que ya lo dije antes, pero ¿cuál es el gran porqué? Es para dejar de sufrir, es para tener paz en el corazón, paz interior. Y cuando dijiste como sufrir y como que de aquí hasta el final vamos a sufrir, yo creo que como de ese sentiment es como si weas difíciles nos van a pasar a todos y nos van a seguir pasando hasta que desencarnemos de este cuerpo físico, porque así funciona la Tierra, que es con weas difíciles. Hasta el más espiritual se le puede morir la mamá y ahí te quiero ver cuán espiritual eres, en el fondo, como ese es Claro, el ahí te quiero ver ahí con tu preaching. pero, pero ahí, y ahí es como tal vez como para cerrar con esta idea del sufrimiento, es cosas difíciles nos van a pasar a todos, es en qué posición estoy yo para enfrentar eso difícil que me va a pasar, va a definir Sí, cuánto voy a sufrir al respecto. eso, Porque me hay gusta una frase mucho. muy buena que es que el dolor duele. No podemos, el dolor nos va a doler naturalmente, pero incluso ante el gran dolor, incluso ante el dolor doliendo, puedo no estar sufriendo. Porque me puede doler el dolor, pero puedo estar desde la ecuanimidad, desde Sí, la sabiduría interior y desde mi sí, centro. Y si estoy arraigado ahí en mi centro, sí, incluso doliendo desde el alma, desde el corazón, voy a estar con esta tranquilidad que va más allá de cualquier situación externa y quizás se relaciona de vuelta, dando toda la vuelta a la idea del Mesías, que no es algo externo, sino que es, de nuevo, algo interno, porque es ahí, en ese centro interior es donde está, ahí donde está la respuesta. Justo me confundí un poco porque los que están escuchando no van a poder ver, pero justo voló una paloma y fue como una paloma, o como como un sí, white dove, y fue sí, como wow, y fue sí, como, me llegó esa paloma sí, blanca. sí. Bueno, lo pueden ver en YouTube para la gente que está viendo. Pero me fascina lo que acabas de decir, esta sensación de que a través de este inner Mesías, por decirlo así, por dar esta metáfora que me encanta, eh, lograr transformar esto del sufrimiento a no. O sea, em, no sé cómo explicarlo, pero ese último punto que tú dijiste, que siento que lo entiendo acá, pero no puedo expresarlo, que es como, sí, el dolor va a seguir doliendo, o sea, las cosas te van a seguir pasando y muchas veces vas a como reaccionar por más que hayas trabajado caleta en ti y es como, no, pero yo he pasado por esto, ya, puede ser que te pasen estos momentos, pero esta sabiduría y esta tranquilidad y este trabajo personal interno, vuelve el tema como sabiduría, te va a ayudar que en esos momentos cuando te des cuenta, como cuando empieza a reaccionar como el cuerpo y es como, sufro, sufro, como espérate, relájate, espérate. Ya hemos estado acá, o sea, ya sabemos qué está pasando, o sea, nos conectamos con, como tú dijiste, este amor infinito, esta divinidad, el universo, lo que la gente quiera, se sienta cómoda en este momento de escribir y tener esa capacidad de como, wait, hay otra forma, como no también este victim mentality, sino como esta conexión a entender un poco más y que everything is happening for, no estás abandonado, el mundo no te quiere comer, ¿cachai? Como que todas estas cosas como que uno se siente personal, como the world is coming to get me, como que me la está haciendo mal así por mí. Y es importante decir que como lo importante que es la práctica diaria, Eso, porque cuando es la única manera que yo voy a poder extender bien mis raíces para estar fuerte. eso, Porque si cuando me pasa algo difícil, ahí recién es cuando, "Oh, ok, ahora voy a meditar, ahí como que, porque sí, ahí la meditación probablemente no va a servir. Entonces, quería decir como la importancia que es ir desarrollando herramientas de desarrollo personal en el día a día y ujú, que no es solo la meditación es la más conocida hoy en día y es muy buena y obviamente recomiendo háganla si pueden 5 o 10 minutos, aunque sea todos los días, fun, como amazing, it works, comprobado por la ciencia, por los budistas, por todos comprobado que it works. Pero hay otras herramientas también que podemos ir desarrollando, herramientas como la escritura, particularmente tied up a las emociones, porque muchas veces si estamos sintiendo una emoción muy potente de rabia, de ira, de pena, de angustia, de lo que sea, lo más probable es que si tratamos de meditar ahí, no nos va
a No, servir de nada. ¿Por qué? Porque emoción es energía en motion. energía en movimiento, energy in motion. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo toda esa energía en movimiento, voy a tratar de quitarme, Claro. necesito moverla. No, En ese necesita momento ir, exacto. sacarla. Entonces, para muchas personas el deporte es una gran herramienta, pero como que la escritura como gran herramienta, bueno, empieza a escribir, ya, okey, siento ira, puta, siento ira porque este huevón me hizo esta weá y es un concha de su madre. Y van a ver cómo en esa escritura se va produciendo una transformación alquímica en el que pasamos del barro al diamante, o sea, de la roca al diamante, de la planta a la flor, como que se produce esta transformación interior a medida que vamos escribiendo, porque soltamos esa rabia, la ponemos ahí, y ahí, una vez que la Sí. podemos soltar y poner ahí, aparece el ser esencial. Y ahí les prometo que ese ser esencial va a empezar va a tomar su mano y va a ser ese ser esencial el que va a empezar a escribir, y se van a sorprender ustedes mismos de lo que pueden llegar a escribir. Ujú. Beautiful. Mm. No sé tú qué estás escuchando, pero yo siento que siempre hay como hidden gems y creo que esto va a ser uno de los como part one, part two que he hecho en este podcast que voy a yo personalmente volver a escuchar en unas semanas más. Bex, te agradezco demasiado por tu sabiduría, por seguir compartiendo un poco más de ti con nosotros. Obviamente, para los que quieren seguir al Bex, voy a poner todos seminarios espirituales en su Instagram, todo para que lo vayan a seguir, porque se dedica a esto, este preaching que hoy día tengo como personalizado, por decirlo así, acorde a mis preguntas, existe en redes sociales. Entonces, muchas gracias, Bex. Again. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon. Bye. Bye bye.